Buenos días. Bueno, ahora sí, que tengan muchas bendiciones. Vamos a la palabra de Dios en Juan 12, versículo 20 al 24. Gracias, Jesús. Yo quiero predicarte, que puse como título en esta predica, ven a Jesús. Amén. Ven a Jesús. Dice el versículo: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Amén. Voy a orar. Padre, yo te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús por esta palabra, Dios, y ayúdame a predicarla, Dios, bajo tu gracia, tu unción de tu Santo Espíritu. Glorifícate en la vida de mis hermanos y que esta palabra sea grabada a fuego en sus corazones. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Como decía, ver a Jesús. El mundo necesita ver a Jesús. ¿Cuántos saben eso? El mundo está ciego y no conoce el verdadero amor de Dios. Eso lo sabemos todos porque nosotros pertenecíamos a ese sistema del mundo. Estábamos ciegos, pensábamos que estábamos bien, pero en realidad estábamos muy mal. Y las personas necesitan todos ver a Jesús, a ver a Jesús en sus vidas. Este Jesús, este Señor Jesús, que nos salvó, que nos regaló de la salvación. Pero también hay algo más de ver simplemente a Jesús. El ver a Jesús es un cambio total para tu vida. Y las personas que van a estar alrededor tuyo necesitan ver a Jesús a través de tu vida. ¿Cuántos saben eso? Entonces es muy triste ver, ¿no?, cómo hay un trabajo bien coordinado, ¿no?, bien ordenado, que es diabólico, que está atando las vidas de las personas. Personas que están verdaderamente atadas a la esclavitud del pecado y a los vicios, y no se dan cuenta que estas personas están yendo en un camino prácticamente descendente, donde les espera la muerte, una muerte eterna, inevitablemente. Entonces Dios desesperadamente, por decirlo así, porque es el deseo de Dios que todas las personas sean salvas. ¿De qué? De ese final trágico. ¿Salvarlas de qué? De toda atadura espiritual diabólica que está atando sus vidas. Amén. En nuestro texto principal vemos que en el versículo 20 dice que había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta, ¿no? Y que se acercaron a los discípulos de Jesús y pidieron ver a Jesús. Y esto es el reflejo de que muchas personas hoy necesitan ver a Jesús. Se van a acercar de algún modo y va a haber un tiempo en el cual Dios ya ha declarado que antes que venga el fin, va a haber un avivamiento mundial. Va a haber un avivamiento en el cual Dios va a permitir que haya ese avivamiento para que la gente venga y tengan la oportunidad única y última vez de ver a Jesús, de conocer a Jesús y que sean salvados. Y ahí es cuando entramos nosotros. Y ese es el punto que quiero tocar. Ahí es cuando nosotros entramos en esa etapa, porque vamos a ser nosotros los hijos de Dios que tenemos que mostrar al mundo quién es Jesús. Y ellos van a ver a Jesús a través de tus hechos, a través de tu testimonio, a través de lo que vos hablás, a través de lo que vos vivís en Cristo Jesús. ¿Cuántos saben eso? Entonces, el mundo va a ir desesperadamente a buscar a Jesús. El mundo va a ir desesperadamente a buscar a alguien que le hable de Jesús, como estos griegos que estaban acá, que habían escuchado de este Jesús. Habían escuchado de los milagros, de las sanidades, pero también de la salvación. Había algo que ellos necesitaban. Y lo encuentran a Jesús.
Pero no era fácil llegar a Jesús, porque bueno, había mucha gente, estaban los discípulos, ¿no? Y le pedían permiso de Jesús. Por eso Jesús dice, bueno, ha llegado la hora de que yo me manifieste al mundo como el Hijo de Dios. En Mateo 28, versículos 19 y 20, dice la palabra de Dios, tengan un poco de paciencia porque dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Recuerden que en la prédica anterior yo había comentado, ¿no? Mateo 28, versículos 19 y 20, perdón. Recuerden que en la prédica anterior yo había dicho con respecto a que, bueno, están los volantes ahí, ¿no? Y hoy sucedió algo particular. Antes de abrir el servicio, justo pasó una señora y miraba, ¿no?, por afuera, entonces yo salgo corriendo rápido y le entrego el volante y bueno, la señora me prometió que iba a venir. Pero, ¿vieron el efecto que hacen? El efecto que hacen. Cómo la gente pasa, ¿no?, y ve la iglesia, pero ¿qué pasa? No entra a la iglesia. ¿Por qué? Porque no saben ellos. Entonces tenemos que ir nosotros, salir de la iglesia, mostrar a la gente, invitarlos. Si nosotros no invitamos a la gente, no mostramos a Jesús de esta manera, la gente no va a venir por sí sola a la iglesia. ¿Cuántos saben eso? Y creo que nos pasó a todos nosotros, que te habrán invitado 1 y 100.000 veces y vos no querías ir a la iglesia. Vos fuiste a la iglesia cuando vos estabas muy mal. ¿Cuántos saben? Cuando vos estabas pésimamente mal, cuando tu vida ya era un desastre. Ahí fuiste a la iglesia. Entonces tenemos que saber que la dinámica espiritual que está ahora latente, que está vigente, que es la que nosotros tenemos que entrar, ¿no? Tenemos que hacer que la gente venga, tenemos que invitarlo. Y acá la palabra de Dios dice, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones. Y esto es un modo de que invitar a las personas a que vengan a la iglesia. Obviamente, en la iglesia es donde la persona va a tener un encuentro real con el Señor Jesús. Va a ver a Jesús, ¿no?, a través de las personas, a través de los hermanos, a través de la prédica, donde ellos se van a encontrar con Jesús en sus corazones, donde su corazón va a ser conviccionado con la palabra de Dios y a partir de ellos, ahí ellos empiezan, ¿no?, a ser discipulados. ¿Cuántos saben eso? A ser discipulados, a aprender la palabra de Dios y muchas más cosas que le van a traer un cierto crecimiento espiritual. En Isaías 6, versículo 8, dice también, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Esa es la pregunta que hace Dios, ¿no? ¡Qué tremendo! Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Cuánto dicen amén a esa palabra? Dios está preguntando en este día, ¿a quién voy a enviar? ¿A quién voy a mandar? ¿Quién va a ir de parte de nosotros? Dice Dios. Amén. Y creo que la mayoría de nosotros levantaríamos nuestras manos. Señor, acá estoy. Úsame, Dios, para predicarles a otros, para invitar a otros a la iglesia. Y esta pregunta que hace el Señor es para nosotros hoy. No es algo imposible. Te sorprenderías lo que Dios está dispuesto a hacer a través de tu vida para hablarle a otros. Amén. El milagro de Dios está ahí. Solo está esperando que alguien lo tome. El milagro de Dios implica que vos invite a otra persona para que venga a la iglesia. Pero también que vean a Jesús en tu vida. ¿Cuántos saben eso, no? Porque si vos estás todavía con cosas del mundo, ¿no?, que no va de acuerdo a lo que vos decís con respecto a la iglesia, y la gente no va a venir a la iglesia. Siempre pongo este ejemplo, ¿no?, que estamos en la iglesia, somos todos santitos. Gloria a Dios, aleluya. Pero cuando vamos a casa o salimos de acá, y bueno, ahí es cuando vas a ser probado o probada. Y si vos no estás viviendo de acuerdo a lo que vos decís que crees,
la gente no va a ver a Jesús en tu vida. Entonces eso tenemos que saber. La semilla que dice Jesús acá en el texto principal es representada con su propia vida, ¿no? El Señor dice de sí mismo en el verso 24 que si Él no cae en tierra y muere, dice, queda solo. Y eso es verdad. Viste que la semilla, cualquier semilla, si vos la tirás en la tierra, no se introduce solo en la tierra, queda ahí, sola, se muere. Pero si vos agarras la semilla y haces el huequito como corresponde a la tierra, introducís la semilla y luego la tapás, esa semilla muere y empieza a transformarse ¿en qué? En una planta y lleva mucho fruto. En ese sentido, dice Jesús, yo necesito, ¿no? Voy a poner mi vida en sacrificio y voy a morir, ¿para qué? Para llevar mucho fruto, para que muchas personas sean salvadas a través de este sacrificio. Y eso también Dios nos pone como ejemplo Jesús, lo que nosotros tenemos que hacer cuando venimos en la vida cristiana. Déjame decirte esto, y esto es una realidad y una verdad, y que muchos no lo quieren escuchar y hacer tampoco. Tenés que morir a tu yo carnal. ¿Cuántos dicen amén ahora? El venir a la iglesia y hacer la voluntad de Dios va a implicar un desafío para tu vida, que vas a tener que morir a vos mismo. Pero cuando vos haces eso, no te quepa la menor duda que vas a llevar mucho fruto. Lo dice Dios, lo dice la palabra de Dios. Y a veces nos cuesta tomar esa decisión, el morir al yo, el dejar las pasiones que todavía están dominando mi vida, mi forma de pensar. Yo te hago una pregunta, ¿no? Y esto meditalo vos en tu corazón. ¿Cuántos están dispuestos a que el plan de Dios se haga en tu vida? Y muchas veces el plan de Dios no va de acuerdo a tus planes. Muchas veces el plan de Dios no va para nada de acuerdo con tus planes. Muchas veces esos planes o esas cosas que vos tenías planeado se van a tener que dejar de hacer, porque está el plan de Dios primero. Se quedamos mudos. Bueno, pero pastor, yo tengo un proyecto de vida, yo me quiero casar, quiero tener hijos, quiero comprarme mi casa, quiero tener un auto, quiero tener buen pasaje. Está bárbaro, lo vas a tener. Lo vas a tener. Ahora, no lo vas a tener en la forma que vos pensás. Ese es el punto. De venir va a venir, porque dice la palabra de Dios y Dios no miente su palabra. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dice, y lo demás será añadido. Entonces está la promesa. No tenemos que bajar los brazos. No, pero si yo voy a la iglesia y empiezo a servir y a ser fiel a Dios, bueno, tengo que renegar otras cosas. Déjame decirte algo muy importante. Y lo vuelvo a repetir. Cuando vos buscas primeramente a Dios y su justicia, Dios va a añadir eso. Es más, Dios te va a dar la gracia y la sabiduría y va a empezar a ordenar tu vida. Ahora, yo no te digo que no va a ser sacrificado. Sí va a ser sacrificado. ¿Cuántos saben eso? Pastor, pues yo tengo que estudiar, tengo que trabajar. Sí, ya sé, todos lo hacemos. Bueno, yo ahora no estoy estudiando, pues estoy trabajando y ocupando mi casa y haciendo muchas cosas. Hola. Y estando acá en la iglesia y orando. O sea, son muchas tareas. Yo estaba en el día de ayer, sábado, y bueno, estaba planeado hacer ciertas cosas, pero bueno, se me rompió la canilla del baño. Y yo no sé arreglar canillas del baño. Y si yo no arreglaba esa canilla, esa gotera, ¿no? Mi esposa estaba ahí constantemente. ¿Cuándo vas a arreglar? ¿Cuándo vas a arreglar? ¿Cuándo vas a arreglar eso? Y justo llegué, ya desde el lunes que estaba, bueno, llegó sábado. Y bueno, me tuve que empezar a arreglar eso. Y me acuerdo que llamé a un hermano que está acá presente. Horacio, decime cómo hago con esto. Te mando fotos, no sé, ayúdame, decime un consejo, no sé qué hacer. ¿Qué hago? ¿Rompo, no rompo la canilla? No, bruto, tenés que comprar pegamento nomás. Bueno, y ahí estuve. Y así estuve como 4 o 5 horas. Todavía sigue goteando. Ahí está el pastor, mejor, predica mejor. Así que bueno. Te la dejo picando, Horacio, para que después me des una mano. Entonces, ¿qué
hacemos? Seguimos. Tengo que seguir preparando el mensaje, tengo que seguir y tengo que también dedicar un tiempo a mi bebé. Son muchas cosas. Todos tenemos cosas que hacer. Pero la palabra de Dios es fiel y verdadera y poderosa, que dice esto, que si nosotros nos ocupamos primero en el reino de Dios, Él se va a ocupar de nuestras vidas y de nuestras familias. Lo dice Él. Entonces, tenemos que ser conscientes de eso, que cuando nosotros hacemos ese paso, estamos muriendo también a nuestro yo carnal. ¿Cuántos dicen amén? Cuando vos tomás esa decisión, vos estás muriendo a tu yo, estás dejando estas cosas. No es que vos seas un descuidado, no. Yo no digo eso. No digo que vos no te ocupes. Te digo que vos te ocupes primero lo que es primero, que es Dios. Porque la gente necesita de ver a Jesús. Entonces, si te pones a detener un momento, ¿no? A pensar, ¿cuántas personas hay alrededor de tu vida que necesitan de una oración? Que necesitan de un consejo, que necesitan de ver a Jesús. Hay muchas personas alrededor de nosotros, más allá de tu propia familia. Si vos te pones a analizar cuántos conocidos tenés, te sorprendería, ¿no? No te alcanza. Tenés muchos conocidos de acá, de allá, parientes. ¿Cuántos saben eso? Pero esas personas necesitan ver a Jesús. Entonces, pero para ver a Jesús, acordate, tenés que morir al yo. Dice en Lucas 3, vamos a Lucas 3, rápidamente, versículo 10 al 16. Y esto es algo prácticamente sencillo, ¿no? En lo que dice Juan el Bautista. Juan el Bautista se le acercan muchísimas personas, dice multitudes de personas se le acercan porque Juan el Bautista estaba bautizando y todos pensaban que Juan el Bautista era el enviado de Dios, el prometido por Dios, el Mesías prometido de parte de Dios, Jesús. Era el que iba a quitar, pero no era él. Juan el Bautista era simplemente el que estaba preparando al pueblo de Dios para la venida de Jesús. Entonces todos se acercaban a él y se bautizaban. Y él estaba vestido con piel de camello. Imagínate esta escena, quiero que te imagines esto, ¿no? Piel de camello, vivía en el desierto, no tenía ropa elegante. Y todos lo tenían como un profeta de Dios. Y se acercaban. O sea, una palabra que decía Juan el Bautista era una palabra prácticamente sagrada, que la gente lo hacía. Y en el versículo 10 dice, y la gente preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Porque ya anterior a eso Juan el Bautista había exhortado, ¿no? A toda la gente, bueno, ustedes piensan que se van a salvar. No, ninguno se va a salvar a menos que hagan acciones buenas, a menos que hagan frutos dignos de arrepentimiento, ¿no? Entonces la gente se siente conviccionada y le pregunta, ¿no? Esto a Juan el Bautista. Entonces, ¿qué haremos? Versículo 11, dice Juan el Bautista, y respondiendo le dijo, el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y él le dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y le dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Gloria a Dios. Acá está haciendo una serie, ¿no? de declaraciones de Juan el Bautista. Bueno, ¿saben lo que tienen que hacer? El que tiene 2 túnicas, regale a uno al que no tiene. El que tiene mala vida, viva bien. Y así. Y esa va a ser la forma de que Dios los perdone. Ahora, esto traído en el contexto actual para nuestras vidas, Dios nos está diciendo, bueno, ¿querés cambiar? ¿Querés que Dios bendiga tu vida? ¿Querés que la gente vea a Jesús en tu vida? Tenés que portarte bien. ¿Cuántos dicen amén? Tenés que portarte bien. Creo que a uno la toqué. Ahí.
El que decía malas palabras, no diga más malas palabras. El que es enojón, no se enoje más. El que hace cosas malas, no haga cosas malas, haga cosas buenas. Es simple lo que dice acá el Señor. Ahora, muchos dirán, bueno, pero es difícil, ¿cómo hago para hacer esto o lo otro? Es simplemente, como siempre digo, decirle no al pecado y decirle sí a Dios. Y empezar a trabajar vos en tu vida, teniendo el dominio propio, pero con la ayuda de Dios, ¿no es cierto? Aferrando a Dios, para que no te vengan esos pensamientos o esos sentimientos o esas cosas que te hacen retroceder. ¿Por qué? Porque cuando vos te parás y empezás a decidir por hacer las cosas bien en base a la palabra de Dios, ahí la gente va a empezar a ver a Jesús a través de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Che, la verdad que vos eras un loco, pero ahora qué cambiado estás. ¿A cuánto le gustaría que le digan eso? Qué manera, qué bien que se te ve, la verdad que no te enojas tanto, hablas bien, te conducís bien, ¿o no? Eso es lo que tiene que ver la gente, el cambio. Porque si nosotros, porque pasa esto muchas veces, si nosotros pensamos que, bueno, invitamos a la iglesia, bueno, veniste, necesitas ir a la iglesia, pero esa persona no ven el cambio en nuestras vidas, estamos siendo unos religiosos. Es fácil decirle a la persona, necesitas ir a la iglesia, pero cuando la persona, lo primero que va a ver es si en tu vida hay un cambio real. Y si la persona no ve un cambio real en tu vida, entonces no va a ir a la iglesia. No estás mostrando a Jesús. Gloria a Dios. Tenemos que saber que la gente necesita sí o sí ver a Jesús en nuestras vidas y que hay que hacer una serie de cambios en nuestras vidas. Decidir hacer ese cambio para bien y permanecer en ese cambio para que otros puedan ver a Jesús a través de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Acá hace una serie de una lista sencilla, se Juan el Bautista, y creo que nosotros tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y hacer una lista en este día, te digo, hacer una lista de las cosas malas que estás haciendo. Y esas listas, hacer una por una y empezar a cambiarlas por hacer cosas buenas. ¿Cuántos dicen amén? Sea sincero, haga una lista. Haga una lista. Y te vas a sorprender. En Hechos 13, versículo 2 dice, ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Acá esto también es para el día de hoy. El Espíritu Santo es el que nos elige a nosotros. Escuchad, el Espíritu Santo nos elige a nosotros hoy para la obra de Él, para el plan de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿No te pone contento saber que Dios te quiere usar en tu vida para su plan, para la obra de Él, para el propósito de Él? ¿No te pone contento? ¿No tiene que llenar de gozo eso? ¿No tiene que llenar de alegría? Eso tiene una inyección de energía, de fortaleza, saber, Dios me quiere usar. Dios me eligió, el Espíritu Santo miró tu vida, te eligió. Él no miró tu currículum, bueno, a ver en qué estás capacitado. No. Porque nadie estaba capacitado. Dice que lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los que eran sabios. Nosotros éramos los viles y los menospreciados. ¿Cuántos saben eso? La gente se burlaba de nosotros. Nosotros no éramos nada ante nadie. Pero sin embargo Dios nos eligió así todos. Nos recogió, nos rescató, nos limpió, nos amó, nos prepara. ¿Para qué? Para que vean a Jesús a través de nuestras vidas y que otros sean salvados. Gracias Jesús. Entonces ese tiene que ser tu objetivo de cada día. Dejar que Jesús trabaje en tu vida, que Jesús se note en tu vida, que Jesús se refleje a través de tu vida. Gloria a Dios. Más ahora en estos tiempos estamos transitando, ¿no? Y que la verdad que abundan las señales.
Hace poco en Argentina, en varios puntos de la provincia de la Argentina, hubo varios sismos. ¿Cuántos saben? San Juan, Córdoba, Mendoza, donde también hay conflictos en distintas partes del mundo, en naciones. Y esta pandemia que ya es un clásico, que la verdad cambió el curso del mundo, cambió el curso. Estamos condicionados por este virus. Entonces, y más cosas, ¿no? Por eso es que nosotros debemos entender que Dios desea de todo corazón, ¿no?, que las personas vean a Jesús, a su Hijo, en sus vidas y puedan ser salvados y salvadas. Hacer la voluntad de Dios no es algo fácil y cómodo, cuesta mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque tenés que morir a tu propio yo. Es eso nada más. Cuando vos reconoces, bueno, Señor, la verdad, soy muy carnal, necesito de vos, lo reconozco. Dios ahí interviene y te va a ayudar. Y te va a guiar, y te va a ayudar, y te va a impulsar, y te va a equipar para que vos hagas el plan de Él, el trabajo para Él. Te va a dar la fortaleza que vos necesitas. Ahora, yo siempre digo esto, ¿no? Las luchas van a venir, las luchas van a venir. Usted tiene que estar preparado para esas luchas. Usted tiene que enfrentarse a esas luchas con el poder de Dios. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Entonces, tenemos que saber eso. Acá el morir, el yo carnal, es parte también del proceso de limpieza y cambio que necesitamos en nuestras vidas para que otros puedan ver a Jesús. Y en este proceso vamos a perder ciertas cosas. No siempre vamos a tener todo. Y esta es una realidad también. Vamos a perder ciertas cosas. Gloria a Dios. Y esto es parte del cambio. En Hechos 10, gracias Jesús. En Hechos 10 habla de Cornelio. ¿Cuántos conocen a Cornelio? El centurión romano. Bueno, versículo 1, vamos al versículo 1. Y lo dejamos ahí, porque puedo ir hablando. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. En esta historia vamos a ver cómo Dios desea que todas las personas sean salvadas. Como te acabo de decir, este Cornelio era un centurión romano, o sea, estaba en el ejército de Roma, no tenía nada que ver con el pueblo judío, pero estaban ahí como una guarnición, estaba el ejército romano en una de las ciudades judías. Y estaba este hombre, Cornelio, que nada que ver con el pueblo judío, porque él ya tenía sus dioses. Los dioses de Roma eran Júpiter, Venus y Martes. Él no tenía nada que ver, pero sin embargo este centurión romano simpatizaba con el pueblo de judío y es como que adopta las costumbres del pueblo judío y empieza inclusive a orar a Dios y a dar limosna, dice la palabra, al pueblo judío para ayudarlos. O sea, es como que se convierte, ¿no?, a la ley de Dios, porque acá no dice la palabra de Dios. Y dice que en el versículo 3, dice, este vio ciertamente en una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Versículo 4, él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones, y quiero que escuches esto, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Versículo 5, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Amén. Versículo 6, este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Vamos a parar ahí. Como vemos, este hombre Cornelio, centurión romano, soldado, que no tenía nada que ver con el pueblo judío, pero que sin embargo simpatiza, ¿no?, y empieza a adoptar las costumbres judías a tal punto que le ora a Dios y que le da limosna. Dice la palabra que Dios escucha y ve la acción.
de este hombre que no tiene nada que ver. Y le dice, no, le manda un ángel encima del Señor. Mirá vos, Dios le manda un ángel. No sé cuántos tuvieron experiencia con un ángel. ¿No? Ninguno, me parece, ¿no? Iba a ser un chiste, pero mejor lo dejamos ahí. No, mejor lo dejamos ahí, porque si no... Entonces, este hombre tiene un encuentro con este ángel y el ángel le dice, haz venir a un hombre tal Simón, por su nombre Pedro, y él te va a decir lo que tenés que hacer. De alguna manera, Dios le estaba diciendo, necesitas ver a mi hijo Jesús. Y ahí va a haber una persona que te va a hablar de mi hijo Jesús. ¿Y quién sino Pedro, el discípulo de Jesús? Y dice la palabra de Dios que cuando se acercan estos hombres, ¿no?, enviados por Cornelio, el centurión, los fueron a buscar a Pedro. Dice que en ese momento Pedro estaba también en la azotea, ¿no?, de la terraza, estaba orando también. Y en un momento dado ven una visión que del cielo se abren los cielos y baja una sábana con toda clase de animales y reptiles. Y una palabra de Dios le dice, Pedro, acércate, mata al animal y come. Y Pedro le dice, no, Señor, yo nada inmundo he probado, ha pasado por mi boca. Y Dios le dice estas palabras, no llames inmundo lo que Dios limpió. 3 veces tuvo esa visión. Y Pedro se quedó preguntándose qué significaba esta visión. Hasta que aparecen estos hombres, ¿no?, golpeando la puerta. Hola, sí, se encuentra un tal Pedro, venimos de parte de Cornelio, que nos mandó. ¿Y quién es Cornelio? El centurión, porque dice que estaba orando y se le aparece un ángel. Y ese ángel mandó a llamarte a vos, Pedro, para que nos expliques algunas cosas. Y Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le dice, ve con ellos, porque yo los he mandado. Y Pedro va. ¿Sabés por qué todo esto? Porque Pedro no se juntaba con los romanos. Porque los romanos y todo lo que era fuera del pueblo judío lo tenían por gentiles. Los gentiles y los judíos no se juntaban. ¿Cuántos saben eso? No se juntaban. Entonces Pedro va enviado por Dios a la casa de un gentil. Porque yo te quiero explicar esto también. Como el pueblo judío no se juntaba con gentil y menos se metían dentro de la casa gentil, porque era algo inmundo. Eran pecadores. No, Pedro, vos no podés ir a la casa de gentil, porque después le cuestionaron a Pedro. Pero él fue mandado por Dios. Y dice la palabra de Dios que cuando llega Pedro, estaba Cornelio con todos sus parientes, estamos hablando de 40, 50 personas, amigos, todos esperando a Pedro. Entonces Pedro llega, ¿no? Y Cornelio se le abalanza, se le postra, y Pedro dice, no me adores, no le hace falta, pues yo soy como vos. Bueno, y Cornelio le comenta la visión que tuve. Bueno, mirá, yo hasta ahora, en el día de ayer, estaba orando, ¿no? Y Dios me manda un ángel y me mandó llamarte por vos, para que vos me expliques algo que necesito saber. Entonces Pedro se da cuenta de lo que Dios quiere hacer y empieza a predicar de Jesús. Le empieza a predicar de Jesús, lo que hizo Jesús, lo que tuvo que hacer Jesús, cómo padeció. Y que gracias a Dios, a ese padecimiento, Dios lo levantó entre los muertos, lo resucitó. Y dice que en el momento ese cae sobre todas las personas el poder del Espíritu Santo, donde todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos. Y Pedro se da cuenta, ahora me doy cuenta de lo que Dios me está queriendo decir. Que la salvación de Dios no es simplemente para los judíos, sino para todo el mundo. Todo el mundo necesita ver a Jesús. Gloria a Dios. Entonces, y eso es para nosotros hoy. Nosotros muchas veces en nuestros pensamientos o en nuestra manera de ver las cosas, enseguida tildamos a las personas. Este se merece la salvación y este no. Este sí, este no. Este no, este no, este no y este sí. ¿Cuánto dicen amén?
¿no? Ah, este hizo este hecho. No, ¿qué le voy a hablar de Cristo? ¿O no? No, que se vaya al infierno. No, no, este es del mundo. Este es del mundo. Yo también lo he dicho. Pero a veces la gente no quiere que uno hable de Dios. Yo también lo he dicho. Muchas veces nosotros tildamos a las personas. Lo que Dios limpió, no llamemos nosotros inmundo. Esa palabra tiene que ser fuerte y grabada en nuestro corazón, porque la salvación de Dios es para todas las personas. Todas las personas necesitan de ver a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y van a poder ver a Jesús a través de nuestras vidas, a través de nuestras acciones, a través de nuestros pensamientos, a través de nuestra fidelidad, a través de nuestra fe hacia Dios. Ahí van a ver a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nosotros tenemos que tener esa actitud, ¿no?, de esperanza, de seguir orando por esas personas. También las personas cometieron 1000 errores, pero te hago una pregunta: ¿y vos cuántos errores no hiciste bien? Pregúntate. Y Dios, sin embargo, tuvo misericordia de vos y hoy estás acá gracias a Dios. Entonces tenemos que tener la misericordia en nuestros corazones. Tenemos que clamar por bendición de Dios, pero también tenemos que clamar para que Dios nos ayude, ¿no?, para salir al mundo y que esas personas vean a Jesús en nuestras vidas. No te preocupes de lo que vas a decir, lo dice la palabra de Dios, lo dice Jesús. No te preocupes lo que vas a decir. Bueno, ¿cómo le hablo a la persona? Porque muchas veces nos pasa eso, ¿no? ¿Qué le puedo decir a esta persona por el problemón que está pasando? Simplemente decirle: Dios te ama. Es suficiente para que Dios intervenga y te vas a sorprender las palabras que Dios va a poner en tu boca para poder hablar a esa persona. Te vas a sorprender. Dios está buscando hombres y mujeres dispuestos a que muestren a Jesús a través de su vida. Gloria a Dios. Y termino en Salmo 126 y lo voy a leer. Gloria a Dios. Gracias, Jesús, por tu palabra. Salmo 126, versículo 1 en adelante, dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. ¿Cuántos quieren una cosa así? Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Y escuchad esta parte: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Lo que vos sembraste con lágrimas, con regocijo cosecharás. En tu caminar cristiano, a lo mejor hay tiempos que vas a llorar mucho, pero dice la palabra de Dios que con regocijo cosecharás. Nosotros tenemos la preciosa semilla, Jesús, que el mundo necesita ver. Nosotros tenemos la preciosa semilla, vuelvo a repetir, Jesús, que el mundo necesita ver. Al principio va a haber momentos muy difíciles, sí, no te lo voy a negar. Pero dice que cada lágrima tuya, con el tiempo después se va a convertir en alegría, en esperanza, en regocijo, en el gozo del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Creo que todos tenemos situaciones difíciles, todos. No hay ni uno que no tenga situaciones difíciles. Pero hoy Dios nos anima a decirte: continúa en la lucha, continúa en la carrera, no baje los brazos. Este momento difícil Dios lo sabe y lo ve, pero quiere que sepas que te anima que no baje los brazos, que Él está dispuesto a ayudarte. Simplemente tenés que permitir, dejar que Dios se involucre en tu situación y en tu vida, para que las personas que están alrededor tuyo vean a Jesús.
Vean a Jesús, porque esas personas van a decir, ah, bueno, vos me mostrás a Jesús porque te va bien. No, no, que ellos vean a Jesús a pesar de las luchas también. ¿Cuántos dicen amén? Porque esas personas van a ser tocadas, impactadas. La verdad que no entiendo por qué estás pasando por este problema, pero vos no has cambiado. Vos seguís siendo fiel a Dios. La verdad que eso es más poderoso que 1000 prédicas juntas. Tu testimonio aferrado a la palabra de Dios y que muestres a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Inclina tu rostro. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por tu amor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque estás acá presente. Se siente tu presencia. Cómo estás tocando los corazones, Señor. Cómo estás trayendo la fuerza, Dios. Aquí estamos predicando tu palabra. Aquí estamos, Señor, dispuestos a hacer tu voluntad. Dispuestos a que tú, Señor, use nuestras vidas para mostrar a tu Hijo Jesús. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Glorifícate, Padre Santo, en este tiempo. Gracias. Oh bendito Dios, yo te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Te doy gracias, Jesús. A toda persona que necesita de que Jesús esté en su vida y decirte que Jesús te ama. Levanta tu mano ahí. Levanta tu mano ahí. Gloria a Dios por esas manos levantadas. Gloria a Dios por esas manos levantadas. Creo que estamos en un tiempo muy especial. Amén. Como dije antes, los últimos tiempos, Señor. Yo te ruego, Padre, que hagas una obra poderosa en cada una de estas manos levantadas que necesitan, Señor, que Jesús, tú, Señor Jesús, entre sus vidas. Oh bendito Dios, manifiéstate en cada una de estas vidas. Glorifícate, Señor. Oh Padre Santo, gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias.